Buenas tardes, soy Martín Gallard. Esto es Tinku Economía en Tinku Televisión, el programa que pretende dar el sentido más práctico a la economía. Y hoy, el programa de hoy es especial. Es el primer programa monográfico que hacemos en 2025 y lo dedicamos quizás a ver la cara más amarga de la economía. Sabéis que este es un programa de economía en donde siempre tratamos temas de crecimiento empresarial desde una óptica siempre muy constructiva, pero hoy vamos a hablar también de la pobreza, que forma parte de nuestra economía y de nuestro entorno. En la sociedad en la que vivimos existen numerosas familias en situación de vulnerabilidad. Un porcentaje muy elevado de familias en riesgo de exclusión. La tasa AROPE es un indicador internacionalmente reconocido que nos ayuda a medir la pobreza de los distintos países. Es el porcentaje de población mide el porcentaje de población cuya renta familiar es inferior a un umbral absoluto, que es el umbral de pobreza. En España, para que nos hagamos una idea, el umbral de pobreza se sitúa en torno a los 11.800, 11.900 euros anuales, a partir de cuya renta es muy difícil que alguien pueda vivir. La tasa de pobreza en 2024 en España fue del 25,8%. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que estamos en una sociedad en que más de una de cada 4 personas están en situación de vulnerabilidad, están en riesgo de exclusión. Y la pobreza, curiosamente, es un mal que no afecta a todos por igual. Factores como la edad, la condición familiar, el lugar de procedencia e incluso en el siglo XXI la raza, hacen que algunas personas tengan más probabilidades de sufrir riesgo de exclusión. Si entramos un poco más en profundizar las causas que llevan a una persona a la exclusión social, pues son muchas y variopintas, empezando por la marginación, continuando por familias desestructuradas. El problema del alojamiento y del acceso a la vivienda es importante, el desempleo de larga duración, las víctimas de la violencia de género, de la delincuencia juvenil, los inmigrantes y, en muchos casos, enfermos cuyo tratamiento es costoso, sobre todo en temas de enfermedad mental, y que terminan en situaciones de mucha vulnerabilidad. Cuando hablamos de pobreza, hablamos a veces de dos grupos, de ricos y de pobres, como si estos grupos estuvieran compuestos siempre por las mismas personas. Nada más lejos de la realidad. La economía moderna eleva la movilidad en cuanto a la entrada y salida de estos grupos. Hay dos conceptos, el de la pobreza temporal y la pobreza permanente. En las economías más desarrolladas, la pobreza a largo plazo suele afectar afortunadamente a un número menor de familias. Para que entendamos estos dos conceptos, pongamos un espacio temporal de 10 años. En 10 años, una de cada 4 familias van a pasar como mínimo 12 meses en situación crítica. Seguramente terminarán arreglando la situación, porque puede ocurrir que un miembro de la familia o incluso los dos estén en situación de desempleo y van a pasar por una situación de la cual van a salir. Un dato que es quizá un poco más amable es que solo menos del 3% de las familias están por debajo del umbral de la pobreza durante 8 años o más. Estos datos, que son demoledores, tienen una lectura positiva, y es que de la pobreza se puede salir. Y vamos a centrarnos un poco en las formas o en las medidas para luchar contra la pobreza. Podríamos hablar de muchas. Imaginaros que nos han dado una responsabilidad que es erradicar la pobreza del mundo, ¿no? Seguramente haríamos trabajar la imaginación y se nos ocurrirían muchísimas cosas. Hay muchas formas de combatir la pobreza. Voy a enumerar 5, os sonarán algunas, otras no, porque son de aplicación en otras geografías,
pero tales como las transferencias en especie, el impuesto negativo sobre la renta, la asistencia social, el ingreso mínimo vital o el salario mínimo interprofesional. Todas estas formas para combatir la pobreza podríamos dedicar varios programas a analizar cada una de estas y seguramente debatiríamos sobre la conveniencia o no conveniencia de aplicarlas aisladas o acompañadas, sobre la duración permanente o temporal y llegaríamos a una conclusión. Ninguna de ellas, absolutamente ninguna de ellas es perfecta y ninguna de ellas sirve para erradicar la pobreza. Es más, en algunos casos, algunas aplicadas de forma incorrecta o en momentos aislados pueden incluso perpetuar la situación. Pero sí todos estaríamos de acuerdo en que hay una forma de mitigar la pobreza, que es generando empleo. Las economías más desarrolladas, las que generan más empleo de calidad, son las que ven reducida taxativamente la tasa de pobreza. Y como este es un programa constructivo y siempre tratamos de ver el vaso medio lleno y somos muy positivos, hoy vamos a hablar precisamente de empleo. Y vamos a hablar de empleo y vamos a hablar de personas vulnerables y cómo ayudar a estas personas vulnerables en la búsqueda de empleo. Y para eso contamos con una representación de lujo. Hoy, por eso decía al principio que nuestro programa de hoy es especial y es monográfico, porque hoy tenemos en el programa en Tinku Economía una representación, quizás o no quizás, de la institución que más hace por la lucha contra la pobreza en el mundo. Hoy tenemos una representación, nuestros 4 invitados son de Cáritas Diocesana de Madrid. Y ahora damos paso a 3 minutos para repasar la programación de Tinku Televisión y volvemos con nuestros invitados, que sin ellos no habría programa.